Bendita sea la misericordia de nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Vamos a ir ya conectándonos aquí con los amigos, los hermanos, los que están con nosotros aquí, para el estudio bíblico de los miércoles, el modelo de Jesús, esta vez según el libro de Lucas, el evangelista Lucas. Y estamos en el capítulo 2 y nos quedamos por ahí por el verso 39. Lucas 2, verso 39. Gracias a los que nos siguen, ¿verdad? Y luego los que comparten esta enseñanza con otros hermanos, ¿verdad? Y lo producen en las redes. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer varios versos aquí, desde el verso 39. Amén. Y vamos a leer hasta el verso 52, y después lo vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a tomar esos dos versos ahí un momentito, ¿verdad? Para no hacerlo tan extenso. Ya ustedes saben que había habido la gran experiencia con Simeón, que estaba allí por muchos años esperando ese gran acontecimiento en la presentación del Señor ya a los 40 días. Y también a Ana, que era muy ya anciana y que estaba esperando, ¿verdad? Ese gran acontecimiento. Y pues esto ocurrió de esta manera y vemos la experiencia que pasó. Pero ya estamos viendo otro episodio aquí importante, y después de haber cumplido con todo, volvieron a Galilea, verso 39. No debemos entender al leer estas palabras, volvieron a Galilea, que inmediatamente se fueron a Nazaret. Porque el evangelista Mateo nos dice que la visita de los magos, la matanza de los niños de Belén, por orden de Herodes, y la estadía en Egipto precedieron al regreso a Nazaret. O sea que esto que dice aquí de Galilea pasó como de 2 a 3 años. De 2 a 3 años fue el acontecimiento. Por lo tanto, Lucas no habla de esa experiencia, sino que esa ya está relatada en Mateo y en los otros evangelios. El verso 40, que abarca el periodo de 12 años, básicamente sería como 12 años, porque el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Durante ese tiempo, Jesús creció físicamente como un niño natural, ¿verdad? Se desarrolló fuerte en su espíritu, estaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Fíjese que esos dos detalles estaban bien enfáticos ahí, sabiduría y que la gracia del Señor estaba con él. Por lo tanto, se desarrollaba física, mental y espiritualmente. Y vemos aquí la verdadera humanidad de Jesús. Una de las verdades básicas de las Escrituras es que la naturaleza divina jamás interfirió ni hizo innecesario el normal desarrollo de la humanidad de Jesús. Y yo sé que eso es de debate, porque mucha gente se le hace difícil comprender cómo el Hijo de Dios fluía. Y nada, fluyó en lo natural, sin dejar de ser el Hijo de Dios. Y por lo tanto, él entró en un cuerpo físico. Eso fue lo que dice Filipenses y el apóstol Pablo enseña en Revelación, que no tuvo cosa a qué aferrarse, que siendo igual a Dios, se desprendió, se despojó y tomó forma de hombre. Y se humilló a sí mismo. Y vino a la tierra y recibió humillación y desprecio de los mismos suyos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que a veces nosotros analizamos ciertas cosas que nos pasan a nosotros en la vida, y en el plano natural van a pasar estas cosas, y hasta Jesús las vivió y las enfrentó y las venció, ¿verdad? Porque él se mantuvo en el propósito. Lo que a veces nos pasa a nosotros, hermanos, es que
en nuestra fragilidad humana se nos hace difícil mantenernos en el propósito. Eso es una realidad. Y pues cuando nos desviamos, nos desenfocamos por todas las razones que hay, ¿verdad?, que no las vamos a justificar, pues nos afectamos. Y entonces vivimos un sistema que está no afectado, infectado. Ahora, se puede vencer y se puede tener victoria sobre eso en el nombre del Señor. Por lo tanto, mira el verso 41, vamos a leer ahora más versos todavía. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿ves? Que no habíamos tenido más ya experiencia desde los 40 días hasta los 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esta gente seguían todos los rituales, todo lo que estaba allí, en la costumbre judía, religiosa y ritual. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día. ¡Wow! Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Subraya que aquí ahora le llama, la Biblia lo expresa como padre. La otra vez había dicho José y su madre. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea que ya de 12 años de estar juntos, ya era un padre de crianza. Y entonces dice: ¿por qué me buscáis? No sabía que. Entonces él les dijo, Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? Y esa pregunta, como que uno dice, ¿qué retórica tiene esa pregunta? Sí, pues seguro que tiene que buscarlo. Pero era algo más profundo, lo vamos a analizar ya mismo. ¿No sabéis o no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vuelve a repetirnos cómo crecía. O sea, y hasta aquí ahora no volvemos a tener más explicaciones de la vida de Jesús. Hasta los 30 años. Por tal razón, este verso 40 abarca el periodo de 12 años. Durante ese tiempo Jesús creció físicamente, se desarrolló fuerte en el espíritu, estaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él, que es lo mismo que vemos ahora en el último verso, en el 52. Se desarrollaba física, mental y espiritualmente. Vemos aquí la verdadera humanidad de Jesús. Una de las verdades básicas de las Escrituras es que la naturaleza divina jamás interfirió ni hizo innecesario el normal desarrollo de la humanidad de Jesús. En ese verso 41 vemos ahora que todo varón adulto tenía obligación de hacerlo, de ir a las fiestas. Deuteronomio capítulo 16, el verso 16 lo dice: ninguno se presentará delante de la Jehová con las manos vacías. Esa es la segunda parte del verso. La primera dice que 3 veces cada año todo varón irá con su familia delante de la presencia de Dios y llevarán para cada una de las fiestas que mencionáis, y ningún varón se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Porque acuérdense que en una sociedad patriarcal el hombre era cabeza de familia y era el que representaba a su familia, aunque la familia estuviera presente. Aunque la ley no requería lo mismo para las mujeres, se consideraba que les era un beneficio espiritual asistir. Por lo tanto, aquí volvemos a ver la cuidadosa conformidad de José y María al ritual de la ley mosaica. La devoción perfecta engendra obediencia. Y claro, María estaba viendo muchas cosas y no quería perderse
ni una más, ¿verdad? O ni una menos. El verso 42 dice, cuando tuvo 12 años, este es el único evento en la vida de Jesús, desde su infancia hasta su virilidad, del cual tenemos información específica. Ahí podemos asumir cosas, y es amplio lo que dice tanto los demás evangelistas, pero aquí es lo que vemos en el detalle. El verso 43 dice, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén. La fiesta duraba 7 días. Evidentemente Jesús tuvo bastante libertad durante esos días. Era un lugar seguro, era fiesta de familia, todo el mundo se conocía, ¿verdad? Por eso sus padres habían supuesto que él estaba con algunos de los miembros del enorme grupo que con ellos había principiado el regreso. No podemos ver como los días que vivimos ahora, pero aquí en Puerto Rico, para los años 50, 40, en los campos, la gente confiaba el uno con el otro, todo el mundo se cuidaba. Y entonces cuando habían actividades y fiestas, la gente iba a pie. Me cuentan mis padres, iban a pie, iban todos por ahí hablando, todo el mundo se cuidaba, los niños se cuidaban y la gente confiaba. Antes se usaba esa frase mucho, el compadre y la comadre, y no eran de sangre, eran que por los años de conocerse tanto, todo el mundo era comay, compay, compadre, pariente, el vecino era como parte de la familia, y la gente compartía el patio, no habían verjas, compartían el caballo, o sea, esos eran los años 40 en Puerto Rico, así era la vida. Ahora no, ahora ni compartimos ni salimos a los sitios y estamos mirando así, hermano, para todos lados. Yo me paso orando y mirando. Bueno, la gente mira tanto ahora que tienen cámaras por todos lados. ¿Por qué? Porque esto nos cambió la vida, ¿verdad? La fórmula. Entonces, José y María confiaban, iban todos los muchachos juntos, los jóvenes, los adolescentes, y pues pensaban que Jesús iba en la comitiva. La primera es el hecho de que los muchachos, tanto como las niñas en Palestina, a los 12 años son más maduros que los del norte de Europa o los de la zona occidental. La segunda es la confianza que José y María indudablemente tenían, confianza en el buen juicio y responsabilidad del joven Jesús. La seguridad de ellos era bastante grande como para permitirle caminar todo un día sin alarmarse al no verlo. También Jesús demostraba una madurez y una responsabilidad en esa pubertad, en esa adolescencia, que ellos mismos tenían se sobreconfiaban en él por los maduros. Yo me imagino que había momentos que Jesús, por ser tan inteligente como era, les aportaba a ellos en información y en asuntos, y ellos decían que este muchacho es juicioso. Y acuérdense que ellos están lidiando con una persona que desde que nació era algo sobrenatural. Por eso que ella guardaba en su corazón, ella decía, imagínense como lo que el ángel le dijo. Ella vivía con eso todos los días. Este salvará al mundo. Este muchacho es especial. Este nacimiento fue especial. Esto por poco me cuesta el matrimonio. José lo ha ido asimilando. O sea, los magos vinieron, trajeron todo el dinero. O sea, nosotros salimos de pobres de la noche a la mañana. Todo. ¿Sabe? La conciencia tanto de José y de María se habían elevado a otro nivel. Y Dios los equipó para poder lidiar con ese muchacho. Como le ha pasado a padres que han tenido que lidiar con muchachos extremadamente inteligentes o genios, que no hay manera. Ese hijo sabe más que los padres. Y va y coge un grado en la escuela, cuando viene para acá se sabe ese y 3 grados más. Entonces, yo me pongo a orar por esos padres, porque ¿cómo tú manejas eso? Un muchacho que se sabe ya, que está en 9º grado, pero ya está estudiando de la universidad en la edad que tiene y con una madurez. Pues, esta gente lo único que tenía era que el Espíritu Santo los ayudaba. Amén. Ahora, 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después quiere decir al tercer día. No mire con días de 24 horas. Pues si fue viernes por la tarde que salieron, sábado estuvieron en el julepe, ya sábado se dieron cuenta, regresaron, pues
pues al tercer día, ¿verdad? El primer día transcurrió desde la salida de la ciudad sin que ellos se dieran cuenta de su ausencia. El segundo día hicieron el camino de vuelta llegando a Jerusalén y al día siguiente, el tercero, hallaron a Jesús en el templo. Gloria a Dios. De eso se ha predicado mucho. Cuando hay un mensaje que decían antes, se perdió Jesús, pero Jesús nunca se perdió, estaba en el templo. Aleluya. Fueron los papás los que no lo habían encontrado. Entonces, sentado en medio de los doctores, estos son los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Eran doctores de la ley, eran rabinos o maestros, gente con un conocimiento bíblico y del ritual judío extraordinario. Es posible que hayan estado presentes rabinos famosos de aquella época. Y allí estaba Jesús, contestando preguntas, escuchándolos a ellos, debatiendo con ellos, enseñándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todo el mundo estaba asombrado. Aquel templo se fue llenando. La gente dijo, ¿pero qué es esto? No solo preguntaban como puede hacerlo un discípulo, sino que daba respuestas con autoridad. Esas preguntas y respuestas dejaban atónitos a los que le oían, incluyendo a los rabinos, por su inusitada profundidad de visión y entendimiento, tanto para hacer preguntas inteligentes como para dar respuestas. Y yo creo que fue un anticipo que el Señor trajo de manifestación profética para marcar y que aquello se quedara en un momento emblemático y que la gente se quedara comentando y hablando de algo grande. ¿Se acuerda como la experiencia de Zacarías y Elizabeth, que la gente decía, Juan tiene algo especial? Pues ahora no solamente Juan tenía algo especial, sino que Jesús, y esa fama, ese mensaje, eso que ocurrió se fue regando por toda la comunidad, ¿verdad? Por tanto, a los 12 años Jesús podía manifestar desarrollo en cada área de su vida y persona, incluyendo la conciencia de su misión y su relación con el Padre. Este desarrollo equilibrado continuaría a través de toda su vida terrenal. Cuando le vieron, se sorprendieron sus padres, literalmente. Se quedaron atónitos. Ellos estaban confundidos ante la circunstancia que rodeaba a Jesús en ese momento. ¿Sabes? Estos son los doctores de la ley, estos son los meros de nuestra religión judía. Estos son la gente que más sabe y Jesús los tiene enseñándoles, predicándoles. Un niño de 12 años. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? ¿Por qué te nos perdiste? ¿Por qué no nos dijiste nada? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esa palabra angustia es con desesperación. Aquí María exhibe su frustración y un grado de exasperación, tanto como de preocupación maternal. Ella había estado alarmada, ahora estaba cansada y confundida, a la vez que estaba sorprendida por la sabiduría y por la acción de Jesús. Su petición de madre parecía mostrar un sentido de impotencia al hacer frente a otro misterio en la vida de este extraordinario hijo. O sea, ella dijo, pero ¿qué rayo es esto? Yo creo que se frustró y le dijo, yo no sé ya, yo no puedo bregar con esto. ¿Cuántas madres, verdad? ¿Cuánta gente con situaciones? Yo no puedo bregar con esto. Este muchacho sabe más que nosotros. Sabe más que los doctores. Se nos pierde y nos hace pasar este mal rato. Sin embargo, está bien, está en el templo. ¿Cómo podemos manejar esto? Y yo me imagino todos los doctores mirando a José y a María. ¿Dónde ustedes produjeron a este muchacho? Usted sabe cómo son las cosas. Por lo tanto, ¿por qué me buscáis? Es el verso 49. Jesús respondió a una pregunta con otra y contrapuso la perplejidad de María con su propia sorpresa. ¿Por qué debía ella afligirse? ¿Y por qué debía ella estar buscándolo? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire, en la parte humana era como a veces decimos nosotros los padres, para coger ese muchacho y esa muchacha y jalarle las greñas.
en la parte humana. Y después la respuesta que le da. ¿Por qué me busca? Yo nunca he estado perdido. Yo estaba aquí en el templo enseñando, compartiendo. Y yo creo que Jesús, no en inmadurez, sino por encima del grado de expectativa de madurez, se fue demasiado elevado. Y dijo una gran verdad. Pero aunque dijo una gran verdad, en el plano humano de los padres, era para confundirse. Porque pensando los padres que estaban haciendo lo bien y lo correcto, Jesús le está diciendo, déjeme marcarle aquí una frontera. No me pueden seguir tratando como cualquier hijo de vecino. Acuérdese lo que el ángel le dijo, yo soy el Salvador del mundo. Y le lanzó, le puso una línea ahí. Y si lo seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que Jesús marcó territorio. ¿Por qué debía buscarlo? No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hago un paréntesis porque a veces hay ciertas palabras que aparecen en la Biblia y nosotros quisiéramos como cambiarlas o no hablar de ellas. Y porque para muchos a veces gente creen que la palabra negocio es mala. Y fíjense que Jesús en los asuntos, en los negocios de mi Padre es que yo debo estar. Y la palabra negocio nunca ha sido mala ni lo será, sino que es una acción, un trabajo, una labor. Yo estoy en los negocios, en la labor, en lo que es el trabajo que yo vine aquí a hacer a la tierra. Por lo tanto, Jesús le hace estas expresiones y le dice, no sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, que literalmente es lo que le está diciendo. Parece que Jesús supuso que su madre había entendido su misión mejor de lo que ella realmente se había dado cuenta. Jesús la está despertando y le está diciendo, tienes que prepararte para todo esto, porque tú fuiste escogida y se te dijo lo que yo iba a hacer. Entonces no te sorprendas ahora. Actúa a favor de esto para que te sea mejor, para que te vaya mejor, es lo que está diciéndole. Entonces, notas el contraste entre las palabras de María, tu padre, y yo, y las de Jesús. Los negocios de mi padre. María pensaba que Jesús había olvidado a sus padres y Jesús le indica que él tenía una responsabilidad mayor hacia su más elevado Padre, el Dios Todopoderoso. O sea, yo estoy cumpliendo con la encomienda que a mí se me delegó aquí en la tierra. Y entonces le quiso decir a María y a José, prepárense, cambien de canal, maduren, enfóquense, porque ustedes son instrumentos de Dios y tienen que cooperar con la labor que ustedes recibieron de encomienda. Y eso es así. Mas ellos no entendieron las palabras. A veces se nos hace difícil entender. ¿Y sabe por qué se nos hace difícil entender? Porque no queremos entender. Porque cada uno de nosotros tiene sus propios intereses y es humano y su propia percepción de vida. Pero la realidad es que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y que Él sabe lo que está haciendo. Y entonces ahí es donde a veces nosotros no encajamos en la ecuación, ¿verdad? Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Mas ellos no entendieron las palabras, la pregunta de Jesús, que era para nosotros es relativamente clara, solo sirvió para confundir más a María. Y así lo dice la Escritura, ¿verdad? Que yo sé. María no comprendió el empleo de las palabras Padre de parte de Jesús como referencia a Dios. De cualquier manera, ella no captó el significado de la declaración. Sin embargo, no debemos culpar a María por no entender a su hijo. Esta falta de comprensión era necesaria si él iba a tener una vida humana normal. Pero si ella hubiera comprendido plenamente la divinidad de Jesús, tal conocimiento habría interferido en el trato normal con el niño. O sea, la madre se habría transformado en una adoradora. ¿Ves? Entonces ahí es que estaba la disyuntiva, que tenía que seguir tratándolo como hijo, como niño,
pero entendiendo que él era sobrenatural. Pues, eso es parte de la situación, ¿verdad? De este gran entuerto divino que tenemos aquí. Luego dice el verso 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Después de este episodio en el templo, en que fue vista la gran misión de Jesús, aunque en una forma más simple, pequeña, ¿verdad? Él reanudó su posición de hijo obediente, normal. Era la voluntad del Padre que su hijo anduviera por el mismo camino de la vida que aquellos que habían venido a salvar. Entonces, después no se oye más situaciones extraordinarias en relato bíblico en los evangelios. Por lo tanto, Jesús siguió fluyendo, creciendo y preparándose para el gran cumplimiento, ¿verdad? Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que no podía comprender lo guardaba para más meditación y oración. Y entonces permitía que el Espíritu Santo le ayudara en esos procesos. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia, pero para con Dios y los hombres. Este es el desarrollo normal de todo hombre intelectual, físico, espiritual y social, que así debemos desarrollarnos y crecer. Vamos a ir al capítulo 3 y por lo menos vamos a ver si podemos ver los primeros 6 versos del capítulo 3. Porque ahora comenzamos en la vida de Juan el Bautista. Ya no vamos a ver por un tiempo a Jesús. Ya vimos un resumen de la vida de Jesús, básicamente casi hasta los 30 años. Ahora vamos a ver la vida del Juan el Bautista, pero ya Juan el Bautista en su comienzo ministerial. Diríamos que casi también a los 30 años, 29 a 30 años. Entonces, si leemos los primeros 6 versos, que también hay una referencia para Mateo capítulo 3 del 1 al 12, Marcos 1 del 1 al 8 y el Evangelio de Juan del 1 al 19 al 28. O sea que en todos los evangelios aparece el ministerio de Juan, o sea que es sumamente importante la aportación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Albilinia, y los tetrarcas no es el apellido, hermano. Tetrarca es una forma que se denominaba, en este caso, un gobernante que gobernaba un territorio o una cuarta parte de un lugar, o una provincia, o varias provincias, pero representaba como una cuarta parte. Entonces, Herodes gobernaba una cuarta parte, su hermano otra, eran 3 hermanos, ¿verdad? Por lo tanto, en el caso, Tiberio César era el que estaba por encima de todo, y Poncio Pilato pues estaba allá en Judea, ¿verdad? Y dice luego, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él se fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Por lo tanto, comienza el ministerio de Juan el Bautista. Los 3 sinópticos tratan con el ministerio de Juan y lo presentan, ¿verdad? Lucas nos proporciona un tratamiento más completo de ese tema. Habla unas cosas que los otros evangelios no señalan. Su relato está contenido en 20 versículos. Lucas dedica 20 versículos para hablar de este comienzo del ministerio de Juan. Mateo dedica 12. Marcos dedica 8, ¿verdad? También el Evangelio de Lucas tiene algunas adiciones particulares que tienen que ver lo relacionado con el libro de los Hechos.
Acuérdense que era el mismo escritor. Y se lo dedican a Teófilo. En el año 15 del imperio del Tiberio César, solo Lucas procura dar la fecha del momento del ministerio de Juan y lo hace con mucho detalle. Los demás no dan fecha. No solo nos da el año específico del reinado del emperador romano que gobernaba entonces, sino los nombres de los gobernadores o tetrarcas en posesión del cargo de todas las divisiones de la región de Palestina. Aunque incluye a los sumos sacerdotes, es evidente que esta fecha es para los lectores gentiles, más que para los lectores judíos, porque los judíos sabían los detalles, ¿verdad? Era parte de su idiosincrasia. Esta forma de fechar tan elaborada y específica es una marca del historiador griego, una de sus muchas evidencias de que Lucas era griego y no judío. O sea que Lucas, por eso investigaba más, porque Lucas no era un judío puro, él conocía, pero él era griego, ¿verdad? Y así se define por esta investigación que se hace. La fecha señala el principio del ministerio de Juan, pero para Lucas este era el prefacio o la introducción del ministerio de Jesús. Era el episodio inicial de la gran aventura. Marcos consideraba el ministerio de Juan como el principio del evangelio de Jesucristo. La fecha exacta de este 15º año del reinado de Tiberio es un asunto sujeto a discusión, porque Tiberio llegó a ser el emperador después de la muerte de Augusto en el año 14 a 15, por lo tanto los 15 años que está hablando aquí, o el 15º, tiene que ver desde esa época en adelante. Cuando Augusto murió, Augusto César, acuérdense que César era el nombre de todo. César significaba el gran rey, el señor. Por eso es que Pablo y los discípulos dijeron, no, César no, Jesucristo es el Señor. César no es el Señor, Jesucristo. Pero César, los emperadores llevaban ese título de César. Entonces estaba Augusto César y este es Tiberio, ¿verdad? Tiberio César. Por lo tanto, el 15º año correspondía al año 28 o 29, básicamente, ahí era que estaba la expresión, ¿verdad? Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, su título real era procurador. Mantuvo este cargo desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. Estaba subordinado al gobernador de Siria. Herodes el tetrarca era de Galilea. Se trataba de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de todos esos Herodes cuando estudiamos? Pues a veces uno se confunde, pero es el abuelo, el padre, el hijo. Acuérdense que esos reinados eran por herencia, como son ahora. La reina se murió y al sucesor le tocó. Y ya creo que subieron de escalafón los otros, los muchachitos, los otros, y le pusieron un príncipe que sé yo qué, y el otro. Si se fastidia de uno, digo, si no está uno, le toca al otro. Bueno, pues que así es así. Y hay uno que renunció, ¿verdad? Y se fue para allá con la mujer. Pues, pero los hijos de ese ya están, yo te lo digo, subieron de escalafón. Pues así son las monarquías, ¿verdad? Eso no es como aquí que nosotros nos saltamos yendo a primaria y votando. Que casi es lo mismo, como si fuera unos reinados, ¿verdad? Dios nos ha confesado. Aleluya. Por lo tanto, tetrarca significa gobierno de 4, de un cuarto, una porción, ¿verdad? Su hermano Felipe, y yo le estoy dando toda esta historia, porque aquí se va a formar un bochinche ya mismo, de 4 pares, que le cuesta la libertad a Juan, y más adelante le cuesta la cabeza. Por eso le estoy dando esta historia, para que sepan que los bochinches nacen de algo. Se van dañando en el camino. Es más, los bochinches nacen de cosas ciertas, muchos de ellos. Lo que pasa es que le siguen añadiendo que lo sacan fuera de proporción, o lo tergiversan, y ahí es que se forma el bochinche. Pero algo pasó. A lo mejor no era malo lo que pasó, o a lo mejor era mucho peor de lo que está pasando en el momento, ¿verdad? Su hermano Felipe el tetrarca de Iturea y de la provincia de
Trasconite. Felipe era el mejor de la familia de Herodes. Gobernó desde el año 4 a.C. hasta el 34 después de Cristo. Su tetrarquía estaba al este del Jordán y al norte de Perea. Lisanía, tetrarca de Abilinia, también era otro de los hermanos, ¿verdad? Estaba en otra área gobernando. O sea que ellos se repartieron todo aquello por allí como buenos hermanos. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, esta extraña contradicción de que hubiera dos sumos sacerdotes a la vez se explica por el hecho, miren cuál fue el hecho, porque estaban los dos, de que Anás, el legítimo sumo sacerdote, había sido destituido 15 años atrás por Valerius Gratus, otro gobernante, que era el predecesor de Pilato, pero que continuaba siendo considerado como sumo sacerdote por la mayoría de los connacionales. Algo pasó en esa gobernanza que lo destituyeron. Acuérdate que aunque los gobernantes no entraban en la cuestión de la ideología religiosa, pero si tú hacías algo que atentara políticamente, te destituían, te retiraban la confianza. El pueblo lo siguió considerando sus sacerdotes, pero no podía presentarse ante el gobierno, por lo tanto, ahí entró Caifás. Durante ese periodo, 4 más habían ocupado el cargo. El último fue Caifás, que era yerno ¿de quién? De Anás. El yerno estaba ahí. Esto es un padrinaje donde quiera. No había cobrado ahí. Esto se ofició desde el 17 al 36 después de Cristo. La actitud de la gente de no reconocer la destitución de Anás estaba basada, sin duda, en que según la ley mosaica, los sumos sacerdotes debían ejercer su cargo hasta la muerte. Algo así, hermano. Algo así, como la diócesis de Arecibo. Que el Papa lo destituyó porque el hombre no se quiso vacunar. Y entonces hoy eligieron al nuevo monseñor. Pero si tú entras allí a Arecibo y preguntas, todavía hay, porque fue un tremendo monseñor Fernández, todavía, él sigue allí, él está por allí en una casa, lo tienen, y qué sé yo, la gente lo ve y le siguen llamando monseñor y obispo. Tendrá que irse de allí para otro lugar para que eso, ¿verdad? Pero mientras él esté allí, la gente lo ve, porque la gente no considera sus pecados. Esos son otros bochinches que no puedo decirlo por aquí, pero un día nos sentamos y cierren y entonces decimos la cosa como es. Por lo tanto, como está escrito en el libro de Isaías, este pasaje de Isaías capítulo 40 está citado en los 3 sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, ¿verdad? Pero Lucas cita con mayor amplitud porque da una porción del verso 5 que no menciona a los otros 2 evangelistas. Lucas también sigue más de cerca que los otros sinópticos la profecía, ¿verdad? Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Isaías capítulo 40, el verso 4. Esta y las cláusulas siguientes de este versículo sugieren reajuste que el hombre debe hacer para encontrarse con Dios. La figura de la totalidad del pasaje es la de los zapadores o constructores de camino que van delante del rey para preparar la senda para ir en su procesión. O sea, Juan lo que estaba haciendo era lo que hacían los que preparaban los caminos de los reyes, pero proféticamente lo está haciendo para el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces él comenzó a preparar toda esa ministerio y toda esa fuerza ministerial, y verá toda carne la salvación de Dios. Toda la carne, ¿qué carne está hablando? La del pueblo allí de ese momento, los judíos, los griegos que estaban por el área, los romanos,
Esto no es parte del mensaje de Isaías 40, pero es una versión libre de Isaías capítulo 52 y el verso 10. ¿Ve? Por eso es que vemos que Lucas habló más que los otros. La salvación de Dios en la forma de su Hijo encarnado sería revelada para que toda carne pudiera conocer y participar de la salvación de nuestro Dios. Bueno, tenemos material suficiente cubierto y tenemos material por cubrir, pero yo creo que hasta aquí es suficiente, porque me parece que hemos cogido la primera parte del ministerio de Juan. La semana que viene vamos a ver a Juan predicando y más o menos bautizando, porque no se va a ver el bautismo per se, ¿verdad? Eso lo vimos en Mateo, esa experiencia del bautismo. Y vamos a ver a Juan cuando lo cogen preso y lo meten en la cárcel. No vamos a ver cuando lo matan, pero hasta ahí vamos a ir trabajando. Y nada, vamos a seguir, ¿verdad?, con el capítulo 3 y otros más. Que Dios añada bendición a su palabra, que esto nos haga entender mejor lo que es la vida y el modelo de Jesús y cómo las cosas fluyen para que nos podamos enriquecer en la fe y sobre todo también en el conocimiento de cristianos maduros, ¿verdad? Vuelva a escucharlo, compártalo con otros, edifíquese en el nombre del Señor y damos gracias a nuestro Dios. Las personas que ofrendan, que diezman, que aportan al ministerio, lo pueden hacer a través de ATH Móvil, de CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Y estamos orando, ¿verdad?, para que ese tiempo no se nos complique aquí en Puerto Rico. Amén. Sino que se vaya para otro lado, los vientos lo corten, choque con las islitas, saca pedazos y lo único que quede sean nubes por ahí. Dios añada bendición. Muchas gracias. Bendiciones.